historia de básquet de la NBA, el básquetbol mundial. Michael Jordan, exacto. ¿Ustedes saben qué número lleva él en su polo? El 23. Al final vamos a mencionar la razón de mencionarle a este jugador, pero solamente este jugador. Solamente déjeme decirle que en sus inicios él fue no considerado para jugar en un equipo de básquet, ¿no? Era muy bajo, no era lo suficientemente hábil, así que sus primeros entrenadores del colegio no lo tomaron en cuenta, no sabían que estaban desperdiciando. Pero yo quiero mencionarles de otros personajes que son mucho más interesantes que este deportista de básquet. Y antes de dar los nombres de estos personajes, ahí donde están, voy a pedir que inclinen sus rostros, cerremos nuestros ojos y vamos a pedir la bendición de Dios. Padre Santo, Señor, te damos muchas gracias por estar en medio de nosotros. Esa es tu promesa, que donde estén dos de tus hijos reunidos, tú vas a estar en medio de ellos. Esta mañana hay más de dos y sentimos que tú estás en medio de nosotros. Recibe nuestra alabanza, nuestra adoración esta mañana. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. La Biblia nos cita nombres nombre de hombres y mujeres que andaban con Dios e hicieron lo bueno, hicieron su voluntad. Hombres que se entregaron totalmente a Dios, pero lo más importante, permanecieron en Él, permanecieron firmes. ¿Sí? Hombres como Noé, como Enoc, como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, Daniel. Y sería una lista larguísima de nombres. Hombres que a pesar de sus defectos, de sus imperfecciones humanas, insistieron, perseveraron y al final de sus días tuvieron la dicha de que Dios le diga, entra al gozo de tu Señor. Pero así como hubieron muchísimos hombres de este tipo, también hubieron otros que tuvieron las mismas bendiciones, los mismos privilegios, pero sin embargo, ellos no terminaron bien. Y yo quiero mencionarles solamente cinco de esos hombres que teniendo tanta bendición de Dios, habiendo probado el poder de Dios, el tener el Espíritu Santo con ellos, sin embargo, ellos desecharon esa bendición de Dios, desecharon a Dios y por tanto Dios les desechó también. Ese es el caso de Sansón, consagrado a Dios. Eso era lo que él iba a vivir, supuestamente, sagrado a Dios. El ángel le anunció a sus padres desde antes de nacer que sería dedicado a Dios y que sería usado por Dios para librar a Israel de la opresión de los filisteos. Y el Espíritu de Dios estaba con él. Hizo grandes hazañas en las que libertó al pueblo de Israel. Pero sin embargo, él pecó. Está en Jueces 16:1, su primera falta se narra acá. Y como Sansón vio que pues, aparentemente no pasaba nada, siguió pecando, persistió en su pecado. Siguió jugando con sus pasiones y alejándose de Dios. Por tanto, Dios le desechó. Jueces 16:20 nos narra esto de acá. Cómo, sin darse cuenta, Sansón, Dios se apartó de él. Y ahí comenzó su declive espiritual hasta el día de su muerte. Otro personaje, Saúl, el primer rey de Israel. Cuando Israel desechó a Dios, porque eso fue lo que hizo cuando pidió rey, ellos tenían jueces y el último juez fue Samuel. Y dijeron, no, queremos rey. Todos los demás tienen reyes, queremos rey, danos rey, le dijeron a Samuel. Entonces Dios le dijo, no te preocupes, Samuel, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Así es que vamos a permitirle que sea como ellos quieren, vamos a darle rey, pero van a ver que eso no tiene buenas consecuencias.
Así es que le dijo, unge a Saúl. Y Saúl era ese que, el más alto de Israel, que llegaba por el hombro. Imagina, ¿no? El más alto medía 1,80, que para nosotros en Perú es alto, una persona alta, ¿no? Alguien de repente como nuestro hermano Jorge Santiesteban. Imagínense, el más alto acá. Y sin embargo, él, nuestro hermano Jorge Santiesteban, le llegaba al hombro al rey Saúl, ¿no? Porque él era una cabeza más alto que el resto. Y era hermoso físicamente, fuerte, lleno de músculos, más que nuestro estimado Roca Eder. Y así es que la mayoría lo aceptó, dijeron, ese está excelente para que sea nuestro rey, ¿no? Hubieron algunos opositores y todo, pero al final Saúl fue ungido como rey. E hizo grandes proezas. El Espíritu del Señor estaba con él, mientras él obedecía a la voluntad de Dios. Pero poco a poco también Saúl comenzó a hacer algunas cositas que no agradaban a Dios, se apartaba, no hacía exactamente, hacía el 95% de lo que decía Dios. Y como aparentemente no le iba mal, seguía. Después iba haciendo otras cosas más y más. Y después le echaba el culpo al pueblo. No, el pueblo ha dicho que tomemos del botín, tú has dicho que matemos hasta el último animal de ese pueblo enemigo. Matemos a todos, incluyendo animales. Pero esos toritos, esos becerros estaban gorditos. Y el pueblo me ha dicho que lo hagamos sacrificio, pues, para Dios. Entonces, se defendía, ¿no? Se protegía, pero él estaba desobedeciendo a Dios. Y poco a poco fue más y más y más, ¿no? Así es que a pesar de todo el cariño que Samuel le tenía, fue desechado por Dios también. Y le dijo, él va a quedar aparte y vas a ungir un nuevo rey. Ese nuevo rey era David. Ya sabemos todo lo que David sufrió a manos de Saúl. Hizo cosa tras cosa tratando de matar a David, tratando de proteger su reino, pero ya estaba escrito por Dios. Otro fue Salomón. Salomón, tenemos sus escritos maravillosos, mucho de su puño y letra. La cantidad de proverbios, enseñanzas que nos ha dejado Salomón, pero sin embargo, tampoco fue alguien que actuó tan bien. Cuando nació el profeta Natán le dio el nombre de Jedidías, amado de Jehová, amado del Señor, de Dios. Y Salomón mismo, es cierto que amó a Dios. Y al comenzar su reino, él hizo pacto con Jehová. No hay sacrificio más grande que los que hizo Salomón. No existen. Posiblemente ni existirán, aunque se construya el tercer templo. Pero le ganaron sus pasiones, ¿no? Le encantaban las mujeres, a la mayoría de los hombres. Y fue cediendo, fue teniendo 1, 2, 3, 700 mujeres, creo que dice la Biblia. Aparte de amantes que tenía sus concubinas, ¿no? Más de 1000 en total. Y él, igual que el resto, veía que, bueno, Dios parece que no me hace nada, debe estar tranquilo, pues, Dios, ¿no? Estará contento conmigo porque estoy haciendo grandes cosas por el reino. Agrandó el reino como nadie, enriqueció el reino como nadie. Mostró sabiduría al punto que venían reyes de otros continentes, desde África, para obtener consejo y conocerle. Es que él dijo, Dios debe estar pasando por alto lo que yo hago con tantas esposas y concubinas, debe ser algo que no tiene tanta importancia ante Dios, ¿no? Y siguió. El problema fue que cuando él se hizo viejo, esas mujeres que estuvieron con él ya no eran solamente sus compañeras. Ahora, viendo la debilidad de Salomón, le comenzaron a pedir, ¿por qué no construyes? Yo soy de tal país y allá adoramos a tal Dios. ¿Por qué no me das el gustito y ponemos una estatua de mi Dios? Y él comenzó a ceder consejo a la influencia de mujeres y comenzó a construir lugares altos, lugares de adoración para una cantidad enorme de dioses. De lo que aparentemente empezó simplemente como relaciones
pequeñas para Salomón, para Dios, ¿no? Le llevó a caer en gran pecado y a ser pecado por Dios. Dios castigó esta desobediencia y pecado de Salomón, haciendo que su reino se divida, se parta. Pero le dijo que por amor a su padre David va a mantener un pedazo de tierra protegido. Este era Judá, donde está Jerusalén, por amor a David. Y era por amor a todo lo que Salomón hizo, no por David. Y así sucedió. Otro, el cuarto, Balaam, tal vez no tan conocido, era un profeta que el rey de Moab le pidió que maldiga pueblo de Judá, pueblo de Dios. Anda tú y maldice, porque yo sé que si tú lo maldices, ese pueblo va a ser débil y nosotros lo vamos a derrotar. Sabemos que es muy fuerte, tiene un montón incontable de soldados y es muy peligroso, pero si tú lo maldices, nosotros vamos a vencer. Y cuando se dirigía a hacer eso, pues Dios habló a este profeta. Es alguien que habló con Dios, que hablaba con Dios. Y Dios le dijo, no hagas lo que te pide el rey, no lo hagas. Y entonces él, en vez de maldecir al pueblo de Israel, lo bendijo. Y una segunda vez le insistió el rey de Moab y otra vez él hizo lo contrario. Dijo, no, aunque me des toda la plata del mundo, yo no voy a maldecir a ese pueblo, es el pueblo de Dios. Hasta ahí va bien. Y el rey otra vez insistía, maldice. Y él bendecía 3 veces. Y el rey se molestó y le dijo, te he llamado 3 veces para que maldigas a Israel y tú 3 veces lo has bendecido. ¿Cómo puede ser posible? Y te estoy ofreciendo tesoros y todo eso. Entonces, Balaam usó otra estrategia. El rey me ofrece tesoros o matarme de repente, porque puede matarme cuando él quiera. Entonces, él insinuó una estrategia para debilitar al pueblo de Israel. Y esa estrategia era facilitarle mujeres al pueblo de Dios, que se mezclen, que ellos se vayan, se ofrezcan y tengan convivencia con ellos. Y así empieza el declive de Israel. Cuando ceden a esas invitaciones, poco a poco, al igual que Salomón, también fueron cayendo en pecado, aceptando sus dioses, aceptando sus costumbres, y eso fue una de las razones de la caída del pueblo de Dios. Entonces, si bien al principio obedeció, pero en otro momento pensó, de repente me mata el rey, mejor hago algo, aunque sea que no parece muy grande, pero que me va a dejar tranquilo a mí y hasta me va a dar los tesoros, ¿no? La recompensa. Y así pasó. Es que Balaán, a pesar de haber tenido ese privilegio de hablar con Dios, cayó en ser partícipe del pecado del pueblo de Israel, de provocar tentación al pueblo. Y el último, Judas, Judas Iscariote, caminaba Dios, caminaba con Jesús. Tuvo la oportunidad que cualquiera de nosotros hubiésemos querido tener, ¿no? Es más, ¿no? No era solamente un compañero, uno de los 12, ¿no? Sabe que cuando una junta directiva elige un tesorero, busca al de más confianza, el que se le respeta más de repente, al que es más ordenado, y se le da ese cargo de confianza. Y él tenía eso. Más adelante, varios discípulos, entre ellos Juan, se van a dar cuenta que aprovechaba eso y robaba. Un hombre que verdaderamente, que literalmente caminaba con Jesucristo, con Dios hecho hombre. Era uno de los 12 y se ocupaba, como hemos dicho, de la bolsa de dinero.
El Señor anunció varias veces su traición. O sea, le previno, le dio oportunidades. Mira que hay alguien que me va a traicionar. Y si hubiese sido uno de nosotros, de repente hubiésemos pensado, si hago esto, me va a ir mal. Voy a ser ese traidor que señala Jesús. Mejor me abstengo. Seguramente muchos de los que están acá hubiesen hecho lo opuesto a Judas. Hubiesen reaccionado y no traicionado al Señor. No sé si otros sí lo hubiesen hecho. Él tuvo oportunidad de ver toda la maravilla de Jesucristo. Pero al final, Judas, igual que los otros 4 anteriores, desechó al Señor. Desechó la voluntad de Dios y a su vez fue desechado también por Dios. ¿Y qué piensan de cada uno de ustedes, cada uno de nosotros? Estoy seguro que muchos de nosotros, propias fuerzas, hubiésemos terminado también. Es más, ¿no? Cada día pecamos. Cada vez que pecamos estamos desechando la de Dios. Cada vez que pecamos estamos desobedeciendo a Dios. La diferencia está en que vino alguien. Era necesario que venga alguien que pueda cubrir todo ese pecado de los hombres. Alguien que tenía que ser perfecto. Alguien que tenía que pasar el juicio de Dios, ira de Dios sobre el pecado y triunfar y ser perfecto, ser obediente hasta la muerte. Ese hombre sabemos que es Cristo. Y sin embargo, él mismo fue desechado. Los hombres desechamos. El tiempo que vino Jesús, fue desechado, capturado, torturado, asesinado. Y los que quisieron seguirle más adelante fueron perseguidos. Pero dice la palabra de Dios que la cabeza del ángulo ha venido a ser Él. La piedra que desecharon los constructores va a ser cabeza del ángulo, o sea, la piedra principal de una construcción. Era necesario que ser perfecto triunfase sobre la muerte. Ni Sansón, ni Saúl, ni Salomón, ni Balaam, ni Judas. Cada uno de nosotros podríamos haber hecho lo que Jesús hizo. Después de sufrir el juicio perfecto de Dios, Él terminó aprobado. Y gracias a eso tenemos la salvación. Gracias a eso, a pesar que pecamos diariamente, Dios ya no nos ve nuestro pecado, sino arrepentiéndonos nosotros de cada una de nuestras faltas, Él nos ve a través de su Hijo, a través de la sangre de su Hijo, porque su sangre es la que nos ha lavado, la que nos ha limpiado. Y gracias a eso, nosotros no somos desechados, como Saúl, como Balaam, como muchísimos otros, antes de tener la oportunidad de conocer a Cristo. Hechos 4:11 dice: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esa es la razón por la que venimos en esta mañana, como cada domingo, a adorar, a darle gracias a Dios por lo que Él hizo. Porque si no hubiese sido hecho eso por Cristo, cada uno de nosotros estuviésemos ya desechados ante su Padre. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, nos has amado tanto que no escatimaste a tu propio Hijo, porque sabías que era la única solución, Señor.
la única solución para proveernos de salvación, para reconciliarnos contigo y para poder atrevernos gozosos a estar en esta mañana sentados a tu mesa. Gracias, Padre Santo. Gracias. Y ahora recibe con gozo, Señor, la adoración y alabanza que tus hijos te expresan en esta congregación. Amén. Tenemos unos minutos. Uno lo sugiere, creo que tiene un micrófono para poder alcanzarle a quien se ponga de pie y dar gracias públicamente a nuestro Dios. Buenos días, hermanos. Dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos escogió y nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de nuestro Señor Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Es increíble el plan de Dios, que como hemos escuchado, aún cuando somos pecadores, Él nos ha escogido y nos ha destinado para no solamente ser sus hijos, sino también vivir por él, con Él por la eternidad. Vamos a orar para darle gracias a Dios por todo su amor que tiene para con nosotros. Amado Dios, te queremos pedir perdón, Señor, por nuestras faltas, porque estamos muy lejos de parecernos a tu Hijo Jesucristo, pero gracias por tu misericordia, gracias por esas bendiciones tan grandes que nos has dado, que aun cuando este mundo no existía, dice tu palabra, que tú ya nos tenías en mente a cada uno de nosotros, nos has adoptado como hijos tuyos y ahora nos espera, Señor, un futuro glorioso contigo ahí en el cielo, Señor. Pero gracias porque podemos estar esta mañana en torno a tu mesa para agradecerte por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, que nos limpia de nuestros pecados y nos permite estar en comunión con un Dios que es santo, santo, santo. En el nombre de Jesús, amén. La palabra de Dios en Mateo 11:28, invitando a todas personas. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Gracias, bendito Padre. Palabra invitando a toda persona para que nos dé un descanso de nuestras almas. Toda persona tenemos un alma, sea hombre y mujer. Gracias, bendito Padre. Invitación, Señor Jesús. Has dado. Gracias en tu nombre. Señor Jesús. Amén. A Dios, Él puede darnos bajo su tranquilo. Salmo
Gracias a cada uno de los hermanos que han querido hoy día participar agradeciendo y adorando a Dios. Y antes de pedirle que nos pongamos de pie, es solamente un avisito que seguramente va a ser otro motivo de agradecimiento a quien voy a referirme. Hay una camioneta gris oscura M4M005 que está con las lunas abiertas. Entonces, quiere proteger, por favor, rápidamente, asegure la ventana de su carro. Bien, por favor nos ponemos de pie, vamos a orar. Vamos a pedir la bendición de los elementos que vamos a compartir. Padre Santo, Señor, te damos infinitas gracias por todo lo que tú haces, Señor, por lo que ya has hecho. Más importante, habernos brindado la salvación. Y en adición a ello, diste la vida eterna, tu presencia. Padre Santo, gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias por lo que hiciste al salir de esa tumba. Gracias por dejarla vacía. Porque no hay nadie sobre esta tierra que haya podido hacer eso. Y solo tú eres perfecto. Tú cumpliste las exigencias de nuestro santo Dios, para que ahora cada uno de nosotros estemos alrededor de tu mesa, sentados, pidiendo la bendición de estos elementos que representan tu cuerpo y tu sangre, maltratados y derramados por nuestros pecados. Bendícelos, Padre Santo, en Cristo nuestro Señor. Tomen asiento. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas. Estando ya reunidos a la mesa, el Señor tomó del pan, dio gracias, como acabamos de hacer, y lo partió. Y lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado por cada uno de nosotros. Y gozosos hoy día podemos sentarnos a su mesa. De igual manera, después que hubo concluido la cena, después de haber cenado, el Señor tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Por ti, por mí, se derramó. Ahora nosotros retribuimos la memoria de nuestro Señor como Él lo quiso y la compartimos en su nombre. Sobre esta copa
escrito tanto, han hecho hasta películas sobre esta copa. Se le conoce como el Santo Grial. Y me gusta una película que vi hace muchos años de un aventurero, un explorador, busca el Santo Grial, busca la copa con la que Cristo compartió con sus discípulos en la última cena. Y llegado al lugar donde están, le presentan una mesa con una cantidad enorme de copas, unas más hermosas que otras, que le dicen escoge. Si lo tomas, la correcta, está llevando del Santo Grial que te va a dar la vida eterna y toda una historia detrás de ello. Ese explorador se pone a ver, ve unas copas de oro, unas con piedras preciosas, dignas de reyes, y ve una copa tan sencilla, más sencilla que esta, y él la toma. Resulta ser la copa verdadera, pero ¿saben qué? La copa no era lo importante. Lo importante es lo que representa. Esta mañana compartimos sabiendo lo que esto representa, no lo que esta copita vale. Vamos a compartir. Mientras nuestros sugieres van recogiendo las copas, vamos a ponernos de pie y vamos a pedir la bendición sobre las ofrendas, la parte que también nos corresponde como hijos de Dios para dar a nuestro Señor de lo que Él nos bendice cada día. Padre Santo, Señor, una vez más ante tu presencia, esta vez, Señor, para brindarte una pequeña porción de lo que tú nos vas bendiciendo cada día. Te pedimos, Señor, que tú pongas en nuestro corazón el deseo sincero de dar, conforme como tú nos has bendecido. Y confiando en Señor, que aunque como esa viuda de sus últimas monedas, así también confiamos en tu provisión, porque no hay hijo tuyo que mendigue pan. En el nombre de Cristo nuestro Señor, lo agradezco. Vamos a seguir alabando al Señor, hermanos. El Salmo 27, ¿qué dice, hermanos? Jehová es... ¿Cuál 26? El 23. Jehová es mi luz
y mi salvación. ¿Qué más dice? Es la fortaleza de mi vida. ¿De quién? ¿De quién temeré, verdad? ¿Quién ha tenido tal vez un poco de temor en estos días? Sí, un poquito, ¿no? Pero la palabra de Dios es muy clara, ¿no? Y dice, ¿de quién temer si Él es la fortaleza de mi vida? Hemos tenido problemas acá, un poquito técnicos, pero vamos a alabar al Señor. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Llévame luz. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Amén. Vamos a tomar asiento, hermano.
Esa parte que desde hace un tiempo ya se ha agregado a nuestro culto dominical es algo que me encanta. No lo hemos tenido en años anteriores, pero ahora sí estamos teniendo casi en la parte intermedia del culto dominical lo que le hemos llamado oración pastoral. Estoy seguro que hay muchos motivos de oración. Les voy a invitar a mi hermano Jared, a uno de nuestros ancianos, para que dirija esa parte de la oración pastoral. Buenos días, hermanos, con todos. Un gusto verlos a ustedes en persona, porque estábamos siempre conectados en internet, en los cultos. Traigo saludos de mi esposa también, ella quedó en Lima, y esperando que Dios mediante este martes ya estemos teniendo la operación de nuestro hijo. Entonces, bueno, estamos contentos porque estamos casi cerca del objetivo. Sigamos orando por eso, pero quería saber cómo hemos estado estos días. Bueno, estos días, básicamente entre ayer y antes de ayer. Se nota que hay varios hermanos que han faltado. Creo que están arreglando sus techos porque la lluvia ha sido muy fuerte, especialmente aquí en el local de la iglesia. Sufre mucho cuando llueve, bastante. Y ojalá que con el tiempo podamos hacer algunos arreglos realmente que sirvan para la iglesia. El último aula donde también nuestros niños usan los domingos y también funciona el colegio fue lo que ha sido más dañado completamente. El agua estaba dentro, los techos se vinieron abajo, algunas partes, y es la parte más dañada que hay aquí en nuestra iglesia, y ojalá que el Señor nos permita con el tiempo hacer algo más grande ahí. Pero hermanos, aparte de estar orando por estas necesidades, también en esa dirección hay que estar orando unos por otros. No sabemos las necesidades que están pasando en algunas casas, y háganos saber, hermanos, cualquier cosa que podemos estar en contacto con ustedes, con algunas familias, en oración, algunas necesidades específicas, hagan saber para que podamos estar pendientes y también orando unos por otros. Quiero incluir en esta oración también en esta mañana a nuestra hermana Diana Zavala, que ella ya se mudó a Lima, está viviendo allá, y estemos orando que su tiempo sea de mucha bendición allá. Está congregando en la iglesia de Pueblo Libre, y bueno, oremos por ella y por todo lo que el Señor tiene para ella allá mientras va a vivir la temporada. Hermanos, entonces vamos a orar al Señor, y no nos olvidemos de aquellos hermanos como la familia de nuestra hermana Patty Matthews, hermana Scarlett, bueno, que perdieron a la mamá y a la abuela a la vez ahí. Oremos que el Señor siga fortaleciendo y consolando a esta familia cuando tienen que ahora acostumbrarse a vivir sin la persona que estaba cerca. Y eso es lo que ocurre cuando un familiar, una familia muere, ¿no? Y que el Señor esté también animando a ellos, hermanos, en estos tiempos difíciles, de consuelo en el Señor. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a estar orando en este momento específicamente por las cosas que he mencionado, y especialmente por nuestra ciudad también. Saben ustedes por las noticias de que hay partes de nuestra ciudad que ha sido enormemente afectado, muy afectado. Y estaremos pendientes de qué más sigue, ¿no? De repente nos toca otra vez repartir agua, no sabemos. Vamos a estar al tanto de lo que se viene en estos días para estar atentos a algunas necesidades aquí. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, te damos, gracias, Padre, por permitirnos estar esta mañana aquí en tu casa. Y aun cuando, Señor, hemos sido afectados, muchas familias, Señor, durante estos días por las lluvias. Y, Señor, pedimos, Padre, que nos des tranquilidad, confianza en ti, Señor, en tiempos así. Fortaleza a muchos hermanos que seguramente han perdido mucho en estos días. Y, Señor, que podamos estar juntos en todo, animándonos y también fortaleciéndonos. Pedimos, Señor, también por la familia de nuestra hermana Patty, por Scarlett, Señor, que sigas, Señor, fortaleciendo sus corazones, animándoles, Señor, ante la ausencia de su madre y abuela a la vez. Y pedimos, Señor, que tú seas su consuelo, y que todos y cada uno de nosotros sigamos, Señor, fortaleciéndonos en ti, Padre. Señor, encomiendo la vida una vez más de cada uno de ellos, Señor, en tus manos. Ayúdanos a todos nosotros, Señor, a perseverar, a estar firmes, caminando contigo, Señor, deseando vivir como tú quieres, cambiando nuestra vida para la gloria tuya, Señor. Guárdanos en estos días que todavía hay pronósticos, Señor, de lluvia.
y que, Señor, no sabemos qué va a ocurrir estos días. Señor, pero pedimos, Padre, que nos des calma y tranquilidad y también precaución en muchas cosas que necesitamos, Señor, hacer. Señor, ayúdanos a estar atentos a las necesidades que como iglesia, Señor, se vienen estos días. Ayúdanos a todos nosotros. Gracias, Señor, te damos. A ti sea toda la gloria, toda la honra, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Siéntense, hermanos, que el Señor les bendiga. Y es que hay todavía niños que quedan, pero no olvidé invitarlos a que pasen a sus aulas. Ya les están esperando. Por si acaso, de todo lo que ha sucedido con este ciclón llamado Yaku, no es culpa de mi mascota. Mi mascota se llama así, Yaku. Cuando me dijeron que este fenómeno se llama así, dije, bueno, es exactamente la personalidad de mi perro, así es que algo estará haciendo. Y justo un día antes lo habíamos botado de la casa por una travesura que había hecho. Y creo que en represalia él mandó este fenómeno. Pero bueno, vamos a continuar orando como ha hecho nuestro hermano Jaré, nuestro anciano, por toda esta calamidad, ya en serio hablando. Y si es que se hace necesario el que se formen nuevamente equipos de auxilio como el fenómeno del niño anterior, pues seguramente Dios va a estar proveyendo todos los recursos y a la personal voluntario que se va a requerir también. Estemos atentos a ello. Ahora quiero invitar a mi hermano, doblemente hermano en la fe y hermano de sangre, a Víctor, quien tiene la prédica en esta mañana. Hermano, buenos días en el nombre del Señor. Estamos premiados los solar hoy día, ¿no? Pero el brillo solar es el que nos atormenta, ¿no? Calor, pero en todo caso, el calor debemos recibirlo de nuestro Dios, tanta bendición que nos da a pesar de. Hermanos, hay momentos en que nosotros quisiéramos estar con muchas personas, especialmente, ¿no? Con nuestros seres más cercanos, nuestros seres queridos. Y aparte del núcleo familiar, tenemos amigos que anhelamos verles, ¿no? Algunos después de mucho tiempo, o hermanos aquí en la iglesia. Uno de los que seguramente todos ustedes o los que le conocimos hemos estado de su presencia eran nuestros queridos hermanos Heriberto y Norma, ¿verdad? Y cuántas veces hemos compartido con ellos en su casa o los hemos invitado a nuestras casas, o al salir del culto, ¿no? Hemos ido con ellos, invitados a un almuercito. Y una de las cosas que les gustaba hacer a ellos mientras no tenían casa, después de almorzar, en carritos se iban recorriendo las calles de las diferentes urbanizaciones de Trujillo, ¿no? Comenzaban a mirar casas. Comenzaban a mirar casas. Ellos vivían en una casa alquilada y anhelaban tener una casita propia. Ya a sus 70 y pico de años, ellos todavía no tenían una casa propia. Y les gustaba ir y mirar, ¿no? A casitas caídas a dos aguas, con las ventanas bonitas. Siempre el comentario entre ellos. Nos gustaba a nosotros que le acompañamos verles soñar en tener, ¿no? Una casita propia, aunque su vida siempre, la vida de ellos estuvo siempre dedicadas a las cosas espirituales y enfocando en esa patria celestial, pero como cualquiera de nosotros anhelaba también aquí, pues el Señor les daba su tiempo aquí en la tierra tener su casita y miraban los modelos, ¿no? Y miraban las diferentes modelos que veían a lo largo de las urbanas. Y nos gustaba acompañarles, ¿no? A disfrutar de ese sueño. Entonces, es agradable estar con personas que nos aman y que nosotros le amamos. Y esta mañana vamos a mirar en el Evangelio de Lucas un momento especial, yo diría el más especial de todos, de nuestro Señor Jesucristo que anduvo con. Vamos a orar al Señor para que Él nos hable esta mañana, que podamos disfrutar de su palabra. Los veo un poquito sofocados, ¿no? Por el calor y todo, entonces vamos a ponernos de pie
Vamos a hacer unos cuantos ejercicios para soltarnos, ¿sí? ¿De acuerdo? Los veo ahí. El que está a su izquierda, todos volteen mirando hacia allá, hacia la pared de mi izquierda. Ya, el que está atrás, dele masajitos ahí. Dele ahí masajitos para que se relajen. Dele masajes al hermano, no muerden, no muerden. Ya. Ahora miren a la otra pared. Ya, ahora la venganza, la venganza. Y dije masajitos y algunos le han dado de... Ya, hermanos, vamos a orar ahí. Mírenme ahora sí, vamos a pensar en nuestra oración. Bendito Padre, te adoramos, te exaltamos, te agradecemos, Señor, por tus apapachos, por tus cariños, por tus bendiciones, por esta palabra, Señor, bendita que nos das. Gracias y ayúdanos, Señor, a escarbar en ella, a buscar aquellas cosas que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tomen asiento. Ahora sí los veo un poquito más sonrientes. Pero interesante que para nosotros obtener una vivienda, una propiedad, no es tan sencillo, ¿no? como parece, ¿no? Los que ya hemos vivido algunos añitos y el Señor nos ha dado la oportunidad, ¿no? de una casita, saben que no es sencillo, ¿verdad? Yo quiero darle algunas pequeñas pautas. Voy a tomar un par de minutitos en explicar los temas de repente legales, ¿no? Si usted quiere comprar o vender una propiedad, debe tener el conocimiento básico de lo que significa una compra-venta de una propiedad. Los más jóvenes no se me aburran porque un día van a estar en esa posición, ¿no? De saber qué hacer en una circunstancia así. Si usted quiere comprar o vender, los elementos son sencillos. Un vendedor, un comprador y la propiedad, ¿verdad? En primer lugar, el comprador tiene que tener los recursos para poder comprar la propiedad que le gusta, ¿no? Y el vendedor tiene que acreditar que es propietario de esa propiedad. Tiene que tener los documentos saneados en registros públicos o en el municipio o en la región o en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El vendedor tiene que acreditar que es el genuino dueño, que no tenga litigios, ¿verdad? Usted va a comprar una propiedad, considere eso del vendedor. Si usted compra o intenta comprar una propiedad donde hay problemas legales, donde hay más de un dueño o tienen problemas de repente entre hermanos y han sido herederos y cada uno reclama su propiedad, mejor ni se atreva a hacer tratos. Entonces el vendedor tiene que acreditar que es dueño de esa propiedad y tiene todos los documentos en las oficinas correspondientes. Y el comprador tiene que acreditar que tiene el dinero para pagar, ¿no? Hay tanto vivo ahí que quiere apropiarse de los terrenos, de los inmuebles, y a veces son solamente estafadores, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso y hay que certificar de que efectivamente el que va a comprar tenga el dinero o el aval del banco que le va a dar el crédito para que compre esa propiedad. Y definitivamente la propiedad tiene que tener las características que a usted le gusta, ¿no? Si ahorita va y le ofrecen una propiedad en la Quebrada de León, ¿lo compra? No, porque usted va a ver que, y cierto, en el óvalo de Huanchaco hay varias propiedades que dicen se vende. Ahora ya saben por qué no las compra, porque por ahí sale la Quebrada de León, lleva, ¿no? Entonces, uno tiene que estar atento a las características de la propiedad que realmente quiere adquirir. Ahora, una vez que están todas las cosas listas, ¿a dónde va? Al notario, ¿no? El notario es la oficina oficial donde usted va, tanto el vendedor como el comprador, que hacen ¿qué? Un documento que se llama contrato. En el contrato ponen ahí los acuerdos a que han llegado en cuanto al precio y una vez que están todos de acuerdo, ponen las cláusulas ahí y ambos firman el contrato y pues ese contrato sirve legalmente para que después usted diga, esta es propiedad. Bien, eso fue la charla legal de esta mañana.
Y ahora vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice y qué tiene que ver con lo que acabo de explicar. Lucas capítulo 22, versículos del 7 al 20. Lucas capítulo 22, del 7 al 20. Ya, sigan la hilación ahí. El versículo 7, vamos a leerlo todo y de ahí que el Señor nos dirija, ¿ya? Dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare y decida al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis? Entonces él os mostrará un gran aposento alto y ya dispuesto, preparad allí. Versículo 13, fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que pase. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Son textos que nosotros estamos bien familiarizados, ¿no? Porque acá en nuestra congregación, cada primer día de la semana celebramos la cena del Señor y se refiere a la última cena. Entonces, esta es la perspectiva de Lucas que alimenta mucho la práctica que nosotros tenemos cada primer día de la semana. Del versículo del 7 al 13 son los preparativos, ¿verdad? Jesús les dice que vayan al pueblo, al lugar determinado, y la señal es un hombre cargando un cántaro de agua. O usualmente los hombres, como nuestro hermano David la semana pasada nos explicaba, usualmente los hombres no cargan cántaros de agua, ¿no? Era una labor que hacían las mujeres. Usaban los odres, que es otro depósito para acarrear agua. Evidentemente, hay dos posiciones. O lo que hizo Jesús fue algo milagroso, ¿no? Donde él sabía lo que iba a acontecer, o simplemente Jesús previamente había coordinado con algunos de sus discípulos para que tengan predispuesto este lugar donde iba a celebrarse la última cena. Nótese también que es poco secreto, ¿no? Poco secreto. Es difícil cuando uno quiere que se entere el resto de la gente, que pueda hacerlo cuando hay cosas en clave, ¿no? O sea, un hombre con cántaro, un lugar específico, no todos lo sabían, solamente dos de sus discípulos, dos de sus apóstoles, y todo se cumple a cabalidad. En los preparativos, recuerden, él dice que va a hallar un aposento ya dispuesto, en este caso para 12 personas y Jesús. La mesa debería tener los utensilios, debería tener las copas para los 12. ¿Cuántas copas se imaginan que había? 13, ¿verdad? Pero se dice que en la cena pascual no era una sola copa, sino eran 4 copas. Después vamos a ver un poquito. Entonces, si eran 4 copas por persona, ¿cuántas copas había? 13 por 4, 52. ¿No? Imagínense ustedes la mesa pascual, ¿no? La mesa de la celebración de la Pascua. Una gran mesa donde habían utensilios, tal vez platos, ¿no? Vasos para el agua o para el refresco, pero para el vino específicamente eran las copas y eran 4 copas.
Probablemente también eran solamente 4 copas y de la misma copa bebían los 13. No sé, no sé. Pero el hecho es que eran 4 momentos en que se utilizaba una copa distinta. Ya después vamos a ver eso. Todos esos eran los preparativos para celebrar esta cena pascual. Recuerden que previamente también alrededor, la semana pasada nos dijo nuestro hermano David también, lo que pasó con Judas y lo que estaban tramando el Sanedrín, los líderes religiosos de los días de Jesús. Dice que buscaban el momento de prenderle. Realmente ellos ya lo habían sentenciado a muerte, ¿no? O sea, buscaban a Jesús para atraparlo y matarlo. Ese era su propósito. No hallaban la forma porque había mucha gente visitando por esas fiestas Jerusalén y por supuesto, si hubiesen querido atrapar a Jesús en público, les hubiese caído la turba encima, ¿no? Entonces, estaban buscando la forma y atrás de bambalinas, vamos a decir, que estaban tramando, ¿no? Seguro los miembros del Sanedrín o los líderes religiosos de los días de Jesús estaban coludidos con los líderes del Imperio Romano, ¿no? Que gobernaban en ese tiempo. Todo esto sucedía en ese día jueves desde temprano y desde el día anterior miércoles también con el mismo Judas y todos estos líderes moviéndose atrás de. Entonces ellos prepararon y era un lugar más o menos secreto, no lo sabían todos. Probablemente Judas tampoco lo sabía, ¿no? Judas tomó otro camino, el camino de la traición, y cuando regresó al grupo, tal vez, Pedro y Juan ya habían salido a buscar y hacer los preparativos. Varias cosas, ¿no? En una cena no es solamente lo que nosotros celebramos aquí, hemos extraído solamente 2 elementos, pero la cena pascual era una gran mesa. Acostumbraban ellos a sentarse en el piso, tal vez algún cojincito. La reunión no duraba 1 o 2 horas, era una reunión bien prolongada y era toda una ceremonia. No solamente se comía como el pan y el vino, sino había el cordero asado. El cordero también se tuvo que haber sacrificado temprano. El día miércoles y jueves en el templo era como un camal, ¿no? Una gran matanza de animales. Todos llevaban sus corderos para ser sacrificados y los sacerdotes tomaban la parte correspondiente de la sangre y devolvían la carne, tal vez en trozos, para que ellos lo preparen y lo hacen y estén listos para la cena pascual, ¿no? Imagínense todo lo que han hecho Pedro y Juan para preparar esa cena. Parece un aniversario del centro bíblico, ¿verdad? Preparar comida para 150 o 200, ¿no? Atrás de ello hay una maquinita ahí de un grupo de personas que están trabajando y todo. Entonces, todo eso hicieron el día jueves. Tanta actividad, ya me cansé. Y de tal manera que estaban listos para la hora que iba a comenzar la cena pascual. Probablemente 5 o 6 de la tarde empezaron a llegar Jesús y el resto de los apóstoles, incluido Judas en ese momento. Bien, hasta ahí es la preparación, los preparativos para esta cena. Recuerden, no solamente se preparaba la cena pascual, sino alrededor también Satanás trabajaba. De Judas, corazón de Pilatos, corazón de los líderes religiosos, del sumo sacerdote, de los maestros de la ley, en el corazón de todos aquellos que se oponían a Jesús, maestro que había llegado, el rabí. Entonces, preparativos de ambos lados, diría yo. En el versículo 14 y 15 nos dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca o que muera, dicen otras versiones, o antes que mi vida sea sacrificada. Por fin se sentaron a la mesa y las primeras palabras que tiene Jesús para los suyos, para el círculo íntimo que tenía de los 12, fueron estas, ¿no? El momento crucial ha llegado y Él
ha deseado con todo su corazón llegar a este momento. Yo le decía, es como cuando queremos ver a seres queridos, amados, que los extrañamos, gente con que siempre queremos reunirnos y anhelamos ese momento. Pero pienso que no solamente era un momento para ellos, era un momento crucial para el mundo entero. Para todos aquellos que fuimos afectados por la gracia de Dios posteriormente. Y siempre he compartido con ustedes, ¿no? El autor favorito de libros que he podido leer se llama Max Lucado. Entonces, él se imagina esta última semana de la vida de Jesús y este momento específico como un momento de gran expectación, ¿no? Sus apóstoles obviamente estaban allí y Jesús había anticipado tantas cosas y él dice que ha anhelado pasar este momento con ellos, de celebrar esta Pascua con ellos. Y es más, dice que es antes que él padezca, antes que él muera. Pero este autor se imagina y dice, no solamente era la expectación, la cena, la mesa, no, era una expectativa del universo entero, del cielo entero. Y él subtitula su libro, "Y los ángeles guardaron silencio", ¿no? ¿Alguien va a decir algo trascendente en la vida de las personas? ¿Qué hacemos nosotros? Guardamos. Y bueno, así también me lo imagino yo, ¿no? Que hubo un silencio en ese instante, en ese momento. Y Jesús toma la copa. Recuerden, les dije en la cena pascual habían 4 copas. ¿No? Jesús toma la primera copa y los judíos celebraban la cena de Pascua evocando al, al primer pacto, al que se hizo con Moisés, pero comenzó a escribirse mucho más atrás, ¿no? Con la promesa que se le dio a Abraham. Ese pacto comienza a forjarse allí, pero todavía más atrás, en el huerto del Edén, cuando el hombre cayó. Por el pecado fuimos separados de la presencia de Dios. Ciertamente morirás, dijo. Y el libro de Romanos nos dice, por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? Porque cuando Eva tomó del fruto y Adán también mordió del fruto, ¿ambos cayeron muertos y secos o no? No, ¿verdad? Entonces, Dios hablaba de la muerte que es eterna. Esa muerte eterna es la separación que existe del hombre y Dios. Al pecar, Adán y Eva, pues abrieron un abismo entre el hombre y la gloria de Dios y la presencia misma de Dios. Fueron expulsados del lugar donde se les había creado para habitar. Entonces, desde ahí comenzó a forjarse ese pacto que se hizo y se plasmó con Moisés, ¿no? Y la ley. Entonces, en la cena pascual se graficaba la promesa que Dios dio a Moisés, y eso está en Éxodo capítulo 6, versículo 6, en adelante. Dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿No? Entonces, los judíos celebraban la cena pascual con 4 copas graficadas aquí en 4 palabras que están en estos textos. Pero dice que os sacaré, ¿no? Ellos le llaman la copa de la salvación o de la santificación. La promesa de que van a ser sacados del pueblo de Egipto, y después dice, para ellos la segunda palabra es os libraré. Es parecida a sacar, ¿no? Pero una cosa es sacarlos
y otra cosa es librarlos de, ¿no? ¿Recuerdan? Ellos fueron sacados del pueblo de Egipto, pero después los egipcios comenzaron a perseguirlos, ¿no? Entonces ahí también hay una liberación de este pueblo cuando se abre el mar y los egipcios sucumben allí por el poder de Dios. La tercera copa, y ellos enfocan en la palabra y os redimiré, brazo extendido, que habla también de la compra de un esclavo de una propiedad, ¿no? Redimir es comprar por un precio. Y eso es lo que hizo Dios con el pueblo hebreo cuando lo sacó de Egipto. Los redimió con brazo extendido. Y la última copa que se tomaba, dice, está en el versículo 7, dice, y os tomaré por mi pueblo, o como pueblo, que es una copa de alabanza, porque ahora son posesión de Dios, es un pueblo escogido por Dios. Entonces ellos simbolizaban todo ello en la cena pascual y tenían 4 copas, 4 momentos. Jesús toma la primera copa y la tercera. No se menciona la segunda y tampoco la cuarta. En la primera copa, Jesús dice en el versículo 17, 16 y 17 leemos, porque os digo que no la comeré más, o sea, la Pascua, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Esa es la copa que tomó Jesús, es la primera copa de santificación que utilizaba en la cena pascual. Recuerden, son 4 copas, ¿no? Jesús toma la primera y menciona esto en gratitud a aquella promesa de santificación o de haberles escogido para sacarlos del pueblo de Egipto. No se menciona la segunda y después pasa a la tercera. Bien, también significaba esta primera copa que Jesús toma el final de muchas cosas, el final de su ministerio, era la última noche que iba a pasar con ellos. Tal vez era una cena de despedida también, ¿no? Era el final de su ministerio. También era el final de una amistad tal cual la conocieron ellos en esos 3 años. Ya nunca más Jesús iba a estar con ellos como lo estuvo en estos 3 años de ministerio, conociéndole en vivo y en directo, palpándole tal cual le conocían hasta ese instante. También era el fin de las celebraciones. Esa era la última Pascua que celebrarían todos aquellos que le siguen. Ya no más sacrificios, era el final de los sacrificios, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El último Cordero sacrificado fue Él. Eso es lo que dijo Juan el Bautista, ¿no? He aquí el Cordero de Dios. Ya no los animalitos en sí, la misma persona. Y era el final de las promesas antiguas. Todas aquellas se cumplieron en Él. Y en esta cena Él manifiesta el final de muchas cosas. Inclusive el fin de la ley. De la ley, Cristo cantamos, ¿no? Porque Él cumplió las demandas de la ley. Y era el fin de la misma Pascua. Jesucristo se celebró la última Pascua, valedera delante de la presencia de Dios. Más adelante el templo fue destruido y hasta ahora los judíos celebran la Pascua pero sin cordero. Hasta el día de hoy ellos celebran la Pascua, pero ya no hay sacrificios porque no hay templo. ¿No? Entonces ya no sacrifican animalitos, ya no, o sea, comen la Pascua ahora con todo menos el cordero. Ellos están esperando que se reedifique este nuevo templo y comience otra vez el sistema de sacrificio. Pero en Jesucristo se terminó todo ello. Y Jesús dice que ya no va a comer de esta Pascua. ¿Hasta cuándo? Hasta que se celebre reino. Entonces, acá notamos que en esta primera copa es el fin de un montón de cosas, lo que hemos mencionado aquí.
Ahora, de todos estos elementos, llegamos a la parte más o menos final del texto que hemos tomado esta mañana. Y en los versículos 19 y 20, él toma dos elementos de toda la mesa, que son los que nosotros conocemos ahora. A ver, versículo 19. Vamos a leerlo todos juntos, 19 y 20, ya para despertarnos. Y tomó el pan Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto, sangre que por vosotros se derrama. Tomó el pan, ni siquiera el pedazo de cordero, ¿no? Diríamos, para de alguna manera graficar lo que iba a pasar. No, él tomó el pan. Lo más sencillo y elemental que había tal vez en la mesa, ¿no? Porque recuerden, a la salida de Egipto, en el apuro, el pan no, la masa del pan no tuvo tiempo de fermentarse con la levadura, así que solamente me imagino yo que cogieron un poco de harina, le echaron agua, lo amasaron y se lo llevaron. Y eso es lo que se comía en el camino. Y eso es lo que los sostuvo. Entonces, ese pan, Jesús lo toma en sus manos y lo parte. Y lo reparte entre ellos. Lo reparte entre ellos. Y otra cosa que quiero resaltar aquí. Ya sabemos nosotros, ¿no?, que el pan nos hace recordar el cuerpo de Cristo que fue maltratado, fue lacerado, que fue azotado, todas aquellas cosas que hicieron con él posteriormente. Hasta aquí tal vez ellos no entendían a cabalidad qué significaba eso, ¿no? Pedazo de pan que se parte y dice cuerpo. Para nosotros es más fácil porque ya miramos la historia hacia atrás, pero para ellos que están en la mesa era algo desconocido y hasta intrigante, ¿no? Ya bueno, significa su cuerpo. Y ese pan tienen que comerlo y recordar lo que significó su cuerpo entregado y quebrantado en la Calvario por nosotros. Tomó también la copa, como bien mencionaba Estuardo, ¿no? El tema no era el instrumento en sí, la copa, sino el contenido. Y dice, en cuanto al contenido, que era lo que nos iba a hacer recordar su sangre. Era el nuevo pacto. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, dijo el Señor. Y esta era la tercera copa, lo que los judíos le llaman la copa de bendición, y toman la palabra os redimiré, o la copa de redención. Y eso es lo que estaba haciendo Jesús al derramar sangre, redimiendo. ¿A quién dice? A vosotros. ¿Quiénes se referían con vosotros? A los que estaban con él, diríamos, ¿no? Saludos para todos, menos para uno. ¿Escuchaba esa frase? ¿Quién le tocaba esa menos para uno? Estaba hablando de Judas, ¿no? Pero definitivamente no era solamente para los 11 o para los discípulos tal vez que estaban ahí, ¿no? Lo que se menciona aquí, que eran los 12 más Jesús. No sabemos si también estaban otros discípulos más alrededor, pero el centro de la mesa era Jesús y los 12. Pero en ese vosotros están incluidos todos aquellos que vienen después a ser parte de su pueblo. Y ahí te incluyen a ti, me incluyen a mí. A todos los que a lo largo de la historia han ido añadiéndose a los que habían de ser salvos. Entonces, ¿se dan cuenta de la trascendencia de esa última cena pascual? No era solamente recordatorios, ilustraciones de lo que ha pasado en antaño, sino se está celebrando un nuevo pacto, dice, en su sangre. Un nuevo pacto en su sangre, donde ya no solamente se incluye al pueblo hebreo, sino a todo aquel que cree.
sino a todo aquel que ahora es de él. Entonces toma estos dos elementos. Toma el pan y el vino. Yo les contaba un poquito acerca de los contratos de compra-venta de propiedades porque espero que haya fijado un poquito en sus mentes, ¿no? Los agentes que intervienen, ¿no? La propiedad, el comprador, el vendedor, el notario que certifica el documento que hay que firmar. Y en estos días estuve meditando, ¿no?, en lo que significó la cena pascual o la última cena. Y ustedes ven, hay preparativos, no solamente del lado de Jesús, sus discípulos, sino también de Satanás mismo y sus huestes. Y hay una propiedad que se está comprando. ¿Cuál es esa propiedad? Sin Cristo, sin Dios en el mundo, ¿a quién le pertenecemos? O sea, literalmente, sin Dios le pertenecemos al enemigo, a causa de nuestros pecados. Por cuanto todos pecaron y están, o sea, no están con Dios, están destituidos de eso. Entonces, a lo largo de la historia se han hecho preparativos. Satanás y sus huestes en posesión de Dios con un plan perfecto desde antes de la creación del mundo, dice. Cuando caímos en Adán, caímos todos, por cuanto todos pecaron. Entonces, tú y yo somos la propiedad. Los que estaban en la mesa eran la propiedad. Ahora hay que llegar a un trato, ¿verdad? Y hay que pagar, pues, ¿no? ¿Saben cuál es la parte más difícil de la transacción? O sea, ¿se termina con el contrato o no? Ya, firmaste tú, firmaste acá, ¿se terminó? No, todavía falta. Lo más doloroso es cuando tú tienes que sacar de tu bolsillo los ahorros de toda tu vida, ¿no? O engancharte con el banco por los siguientes, qué sé yo, 10 años. Y tienes que pagar, ¿no? Porque si tú no pagas, ¿te dan la propiedad o no? No. O sea, si no pagas, ese contrato se anula. Igual el vendedor tiene que entregarte la propiedad, porque hay un montón de vivos que te hacen firmar, te hacen pagar y no te dan, ¿verdad? Eso es una estafa, ¿no? Eso es una gran estafa. Entonces, esto concluye cuando el comprador paga el precio y el vendedor entrega la propiedad. Ahí se termina, ¿no? Ahí se termina. Ahora nosotros estamos en la mesa pascual y yo lo veo como que estamos en el notario y Jesús asume la responsabilidad del compromiso de pagar, ¿por quién? Por la propiedad. Y está pagando por pecadorazos como yo, ¿no? En Hebreos nos habla, ¿no?, acerca de este pacto que se hace y que es necesario que el que hace este pacto pues esté dispuesto a pagar el precio. Y Primera de Pedro también nos dice que se pagó el precio no con oro, no con plata, no con piedras preciosas, sino con sangre del Cordero. Ese fue el precio que. Sin embargo, recordemos que aquí estamos en la mesa pascual y está firmándose un contrato. Por eso Jesús dice, ¿cuánto he deseado pasar con vosotros esta Pascua? O sea, llegó el momento en que todo está listo. Y el vendedor está demandando precio. Bien, pactemos. ¿Cuánto cuesta? Y solo Jesús tiene los recursos suficientes para pagar. ¿Qué se demandaba? Sangre. No cualquier sangre. A ver si encuentro el texto. Está en Hebreos capítulo 9, versículos
23 en adelante. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. De la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto, también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar todos. ¿Tú le esperas? Los creyentes del Nuevo Testamento lo celebraban cada domingo, cada primer día de la semana. Por eso lo hacemos nosotros también, día de resurrección. Eso se ve después, ¿no? Y la mesa pascual definitivamente se está pactando, es mediador de un nuevo pacto. Pacto hecho en su sangre, costo que él tuvo que pagar, pero fue posterior. Y nosotros cumplimos ese mandato de recordar ese pacto, ese contrato que se firmó en esta mesa pascual. Ya lo recordamos. Damos el pan y el vino, recordando el compromiso que Cristo hizo para pagar por nuestros pecados. En la última cena se firmó ese nuevo contrato a precio de sangre. Por vosotros, dice, se firmó. Y ese vosotros incluye a los que estaban escuchando en ese momento y a cada uno de nosotros. ¿Y quiénes eran los que le rodeaban? ¿Puro buena gente eran? No, teníamos traidores, teníamos uno que le negó, teníamos crédulo, más, ¿no? Teníamos mentirosos, famosos, cobardes. Calumniadores. Ese era el entorno de Jesús. Ya después ustedes verán quiénes han sido, ¿no? Pero ahí está, en las escrituras está. Más adelante uno que se convierte, asesino. ¿A quién me refiero? Saulo, ¿no? Y él en una de sus cartas dice, que a mí, que soy, ¿cómo? El primero de los pecadores. Yo estoy de acuerdo. Debe ser, ¿no? Si él lo dice, debe ser, ¿no? Pero nosotros no somos distintos. Y Jesús se encarga de desnudar eso. Dice, cualquiera que se enoje contra su hermano, prácticamente ha cometido un asesinato. Y la sentencia sigue siendo la misma. Estamos separados de la gloria. Romanos nos dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesús. Para todos los que creen, todos los que creen. Y nos dice Juan, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es cierto, nos identificamos con los pecadores,
los que le han traicionado, con los que le han fallado. Pero también somos portadores de la bendición de haber recibido esa gracia. Por eso dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, también nos dio el privilegio, como a aquellos, de ser llamados o de ser hechos hijos. Hay una canción que eran nuestros hermanos que vayan subiendo, que dice, por todos vosotros, Él entregó su vida y derramó su sangre, porque no solamente le traicionó Judas, no solamente le negó Pedro, no solamente le insultó la muchedumbre que estaba a su alrededor, no solamente fue abofeteado por los soldados. El escritor de esta letra, un querido hermano nuestro, él decía, también fui yo. También. Hermanos, como dijo nuestro hermano Víctor, consideremos la palabra del Señor, ¿no? Como nuestra condición delante de Él, y cómo sería nuestra vida y hubiera sido nuestra decisión si nosotros hubiéramos estado ahí y con Él. Le entregó, le traicionó, no solamente ha sido Judas, también yo, quien le acusó y calumnió. No solamente fue Cefas, también fui yo, quien le juzgó, le sentenció. No solamente fue Pilatos, también yo, y él le insultó, le flageló. También han sido mis errores, oh Señor. Él le escupió, le traspasó. No solamente han sido otros, también yo. Por eso yo quisiera hoy cantar su gran misericordia, a pesar de mi maldad, y de su amor también poder decir que Cristo es el amigo, que a pesar de ser indigno me ha brindado su amistad. Él le negó, le despreció. No solamente ha sido Pedro, también yo. Él le odió, le persiguió. No solamente ha sido Saulo, también yo. Y quien dudó, no le creyó. No solamente fue Tomás, también fui yo. Quien le siguió y le amó. No solamente ha sido Juan, también fui yo. Quien le adoró y le ensalzó. No solamente han sido 12, también yo. Por eso yo quisiera hoy cantar su gran misericordia, a pesar de mi maldad.
amigo, que a pesar de ser indigno me ha brindado su amistad. Por eso yo quisiera hoy cantar su gran misericordia, a pesar de mi maldad, y de su amor también poder decir que Cristo es el amigo, que a pesar de ser indigno me ha brindado su amistad. La pregunta sigue siendo la misma, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a recibir a este Cristo Redentor que ha dado su vida por ti? ¿O vas a ser indiferente al mensaje de la cruz, al mensaje del Evangelio? Siempre Jesús nos pone en esa disyuntiva. Por eso la historia se divide antes de Cristo y después de Cristo. Entonces anhelamos con todo nuestro corazón que este mensaje que Jesús nos da, palabra, hecho un pacto en su sangre, tenga efecto en tu vida. Y solamente el Espíritu de Dios puede hacer esa obra en ti. Pero está en ti también el responder a ese mensaje recibiéndole, creyendo en él. Cuando tomes el pan y bebas el vino, todos aquellos que le hemos recibido en nuestro corazón, vamos a entender lo que significa ese pan y ese vino, el cuerpo y la sangre. Vamos a ponernos de pie para orar. Padre amado, es tu palabra bendita que puede vivificar los corazones, Señor, que puede tocar las almas, que está dispuesto a perdonar. Eso es lo que tú dijiste en la cruz. Padre, perdónalos, saben lo que. Pero ahora, sabiendo lo que hemos hecho y sabiendo lo que Jesús ha pagado, anhelas de nosotros que te entreguemos toda nuestra vida, Señor. Que podamos recibir esa salvación por pura gracia. Que nuestro corazón pueda ser puesto, Señor, tal cual somos y decir, perdóname, Señor. Te recibo en mi corazón. Sé tú el redentor de mi vida. Para todos los que le reciben, todo el que cree, Jesús dio perdón y vida eterna. En tu corazón tú puedes hacer esa misma oración, clamar, pedir y agradecer por ese sacrificio. Recíbele, corazón, salvo. Cristo nuestro Salvador. Bien, hermanos, solamente nos queda dos cosas por hacer en esta mañana. Una es los anuncios que tenemos cada domingo y la última acción final de esta mañana es esta ofrenda especial que se anunció el domingo pasado, la ofrenda especial para ayudar nuestros aportes a buscar la recuperación de la salud del pequeño Joshua, pequeño de nuestros hermanos Jared y Claudia. Entonces, los anuncios que tenemos el día jueves, como siempre tenemos nuestra reunión de oración, estamos siempre animando a que puedan agregarse cada vez más hermanos, ¿sí? Una iglesia que ora no se debilita, una iglesia que ora es fuerte, una iglesia que ora va a hermanar cada vez más a la congregación. Entonces le esperamos a las 7:30 los jueves. Jazmín, ¿sí? Inicia la temporada 2023. ¿Sí? Apertura el viernes 17 de marzo, próximo viernes, a las 5 de la tarde aquí en este auditorio mismo. Otro grupo de jóvenes, como cada sábado, ya los 3 grupos ya están
adelante en sus actividades, Radical, el grupo de adolescentes, desde las 3:30 de la tarde en el tercer piso, el grupo de jóvenes de Harris, jóvenes de edad universitaria, acá en este auditorio a las 7:30. Y a la misma hora, pero en el tercer piso, el grupo de jóvenes adultos, Querigma. Entonces, si hay alguien que no está, trate de involucrarse en uno de esos 3 ministerios de jóvenes. Los estudios bíblicos, ya estamos empezando de forma presencial. Fue todo un reto el día viernes, abrir o no abrir. Estábamos ahí con David intercambiando mensajes. Se viene la lluvia, ¿hacemos o no? Yo le decía, hay apagón hace 2 días en mi casa. A las 3 vamos a ver. Apenas habíamos intercambiado estos mensajes, regresó la luz. Tuvimos energía, entonces seguimos adelante. La lluvia, se venía la lluvia fuerte y paró. Seguimos adelante. Gracias a Dios, hicimos la apertura de nuestro estudio bíblico, pudimos regresar a los hermanos con bien a sus hogares y de ahí se desató el diluvio. Pero bueno, confiamos en que Dios está protegiendo. Sigamos adelante. Hay un estudio bíblico cerca a tu casa, en La Arboleda, en la Urbanización Santa María, en California. En Los Pinos hay 2, ahí están doblemente bendecidos, ¿no? Uno en la calle Los Halcones y otro en calle Las Torcasas. Cuando leo Los Halcones me suena a extorsionadores, así que, pero no es eso. Es que hay grupo, en La Esperanza hay un grupo así. Urbanización San Andrés Quintetapa, que es nuestra residencia, y en La Esperanza. ¿Sí? Entonces va a haber un lugar, me parece que también había en Miramar, no leí creo los primeros, en Chicago, Los Pinos, ya está, San Fernando, San Nicolás, Vista Hermosa, Urbanización Primavera, en la Campiña de Moche y en el Distrito de La Esperanza. Entonces hay uno cerca. Solamente tenemos que tomar el compromiso, ¿sí? El compromiso. No es que nosotros queremos estar ahí presionando a cada rato, pero es por el bien de cada uno de ustedes, por cada una de las familias. Y este anuncio especial sobre las actividades de Semana Santa. Tocó a cargo a todos los estudios bíblicos hacerse responsable, y a cada estudio bíblico tiene sus responsabilidades. Entonces vamos a ir avanzando con esto. El jueves 6 de abril tenemos una noche de cantata musical, un mensaje especial. Esperamos ese inicio de celebración de Semana Santa a toda la congregación. Cada una de estas actividades es para todos, no es para un grupo nada más. En una noche de teatro, música y mensaje el día viernes 7. Y ya hemos visto la calidad de teatro que presentan nuestros jóvenes, nuestros adultos y nuestros niños. Cuando se fusionan, aún mejor. Un retiro espiritual, familiar. Hace años que no hemos tenido una salida así. Ya creo que son 4 años. Entonces esperamos que no se pierda. La última vez estuvimos por lo menos 120 personas. Esperemos que esta vez haya más todavía. Y un culto matutino de resurrección, este desayuno pascual. ¿Sí? Esta era una labor que le encantaba a nuestra hermana Pamela Sare hacer, tomar a cargo. Y desde muy temprano, único día del año que madrugaba, creo. Pero sí, ella estaba ahí atenta a todo lo que falte. Y esperemos que sea todo un éxito este desayuno pascual, porque vamos a estar desde el amanecer, creo, en los preparativos y muy tempranito teniendo este desayuno pascual. Entonces les invitamos el domingo. Ya vamos a poner en la siguiente semana las horas exactas. Ahorita se están viendo esos detalles. Creo que son todos los anuncios. Y ahora sí les invito a ponerse de pie. Vamos a orar y pedir también a nuestros sugieres que por favor pasen la bolsa de ofrenda. Vamos a recolectar esta ofrenda en favor del pequeño Joshua. Padre Santo, Señor, una vez más agradecido por tu palabra. Santo a Dios, queremos sentirnos cada día protegidos por ti. Y esa es la razón de esta recolección, de esta ofrenda por Joshua. Sabemos que está en tu mano el que tú actúes de la forma como es tu soberana decisión, Señor. Tú quieres
Eres capaz de sanarlo de forma tan milagrosa que no se requiera ni siquiera una intervención médica. Pero también, Señor, muchas veces tú utilizas a hombres porque tú sabes lo que cada situación amerita para que se cumplan tus planes. Y en eso confiamos, Señor. En que no es que esté retardándose tu promesa, sino que todo está haciéndolo bajo tu control. Porque hay algo siempre detrás de cada decisión tuya, Señor. Y es siempre en beneficio de tus hijos. Gracias, Padre Santo, por aquellos hermanos, por cada uno de los que están haciendo algo para apoyar a Joshua. Nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para seguir animándome, quiero completar algo que había mencionado al inicio de la reflexión de la cena. Y es que que había mencionado a este deportista famoso, ¿recuerdan? Pregunté su número, porque ese número es famoso en todo el mundo, el número 23. Hay millones y millones de polos con ese número, siempre en color rojo o en color blanco. Y es que ese hombre es un talento que Dios le dio, pero no es nada si no tiene a Dios, no vale nada si no tiene a Dios. Su fortuna calculada en miles de millones de dólares actualmente no vale nada si no tiene a Dios. Hasta donde yo sé, no lo tiene. Pero en cambio, Dios es capaz de darnos a nosotros talentos aún superiores, aún valiosos. Él es capaz de convertir a cualquiera uno o cualquiera de nosotros en un 23, una persona valiosa. De ser un 0, Dios nos ha convertido en un 23, en alguien súper valioso ante todo el mundo. Yo les animo a que cada uno de nosotros busquemos hacer la voluntad de Dios. Ahí mismo vamos a despedirnos en oración. Padre Santo, Señor, te damos gracias por todo lo que tú haces, por cada una de las cosas que nos bendices día a día, Señor. Ayúdanos a verlo en los menores detalles, en el respirar, en la belleza de tu creación, en todo lo que sucede alrededor nuestro. Ayúdanos a ver tu presencia y a ser agradecidos, estar gozosos con lo que nos das y con lo que no nos das. Padre Santo, te pedimos que despidas a cada uno en esta congregación, que nos traigas con bien a la próxima reunión y que bendigas a nuestros hogares a través del compartir lo que vamos aprendiendo en esta tu casa. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te lo agradecemos. Amén.